Cuando quiera, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, a la Confederación de Empresarios, al foro, que me vuelva a permitir bueno, pues estar con vosotros en este taller. Y en primer lugar, agradecimiento precisamente por eso, por la atención que me venís prestando en y que espero que en este taller número 11 y número 12, bueno, pues que merezcan la pena, ¿no? Ya que para todo el estar en estos encuentros supone un tiempo, quizás suponga también un tiempo de quitarle nuestro trabajo. Por tanto, lo dicho, muy agradecido y espero que, bueno, que los talleres sean de vuestro interés. Así que, con vuestro permiso, voy a tratar de conectarme ya con el primero de los dos talleres, con el fin de que... Lo vemos bien, Miguel Ángel. Se ve perfecto, bien, bien. Bueno, pues en primer lugar, bueno, comentaros que de nuevo estamos en una fase del sistema de gestión, que yo diría también de maduro. Estamos en la última fase, como vamos a ver ahora, a pesar de que para el desarrollo adecuado de esta última fase, que fundamentalmente se van a centrar en evaluación y mejora, también vamos a contar con algunas de las herramientas y de soporte del sistema de gestión. Aquí de nuevo vamos a ver el sistema, bueno, pues el sistema en varias de sus fases. Volvemos a estar centrados, como digo, en la fase segunda y fundamentalmente en la tercera, que va a recoger toda la información del sistema y la va a examinar de manera que se va a comprobar si efectivamente el sistema es conforme y si la meta y si los objetivos del sistema pues también lo son, de manera que, bueno, que proporcione información suficiente para que se produzca la revisión y la mejora. Como digo, estamos en la fase 2 y ahí vamos a ver operaciones procesos de soporte, fundamentalmente, y también en la fase 3, que veremos el tema de auditoría, revisión y mejora. Bueno, este es un poco la matriz con los tres estándares fundamentales que encajan, que son el paraguas del sistema, la ética, el cumplimiento fundamentalmente, cumplimiento de la legislación, cumplimiento de los requisitos asociados a las actividades que prestamos y fundamentalmente la organización o la gobernanza para poder dirigir de una forma adecuada el sistema. Y aquí, en estos círculos negros, vemos realmente lo que vamos a atacar hoy y cómo conforman parte de las herramientas del sistema. Evaluación, auditoría, apoyo y mejora, y cómo se despliegan de una forma estructurada en los tres ejes del sistema. Aquí se trata de ver lo que a continuación vamos a analizar en formato de proceso. Tenemos 4 de los apartados de la norma fundamental que siempre escogemos como para desarrollar y estructurar el sistema, que es la UNE 19.601, y vamos a encajar toda esta información en forma de herramientas en 4 de los apartados, el 7, y por tanto vamos a hablar de cultura, competencia, formación, recursos y comunicación, el 9, y cómo vamos a recordar lo que se ha visto en otros talleres, seguimiento, indicadores, análisis. Centramos hoy en auditoría y también fundamentalmente en el tema de la mejora, que sería el apartado capítulo 10. Todo esto está encajado, como desde el principio, en un esquema de mejora continua, que nos va a permitir incluso que podamos incluso evaluar y saber en todo momento de forma cuantitativa en qué situación estamos. Respecto al tema de los contenidos, bueno, pues vamos a procurar responder a preguntas como quiénes son las personas competentes para realizar auditoría interna de cumplimiento, cuál es el procedimiento para seguir para realizar estos exámenes, cuáles son los contenidos mínimos de un plan de formación de buen gobierno corporativo, cuáles son las competencias que deben cubrirse precisamente para poder desarrollar de forma adecuada el sistema de gestión de buen gobierno corporativo, quién debe ocuparse de la adecuada asignación de los contenidos de formación, a qué persona de la empresa afecta el cambio de la cultura, cuánto tiempo cuánto tiempo se tarda en alcanzar una nueva cultura a la que se ha propiciado y que se ha influido de forma que ya ha cambiado, cuáles son los recursos de buen gobierno corporativo, cuáles son los sistemas de comunicación que facilitan la integración del sistema y qué mejora o qué tipo de mejora cómo se pueden desarrollar en el sistema. Bien, esto, como ya vamos a ver al final, va a formar parte de un
contenido de un manual directivo que, bueno, que quizá en las próximas semanas puedan presentarse, y que de alguna manera dentro de este manual el contenido pues será el del contenido de uno de los cuadernos, que sería el 12, con una serie con el índice que aquí se proporciona, que fundamentalmente lo que va a hacer, esto es de una forma ordenada lo que a continuación vamos a ver. Bien. Pues dicho esto, vamos a ver ahora la justificación. Siempre debemos ver realmente si esto que aquí estamos comentando, estamos tratando de desarrollar, pues tiene una justificación, una exigencia normativa, que en este caso que sí que lo es, que sería del Código Penal, y cuáles son las herramientas de gestión voluntaria para poder facilitar el cómo desarrollar y cómo introducir de forma estructurada en nuestras empresas esto que el Código Penal nos exige. Por tanto, por una parte tenemos la exigencia legal y por otra parte una herramienta de gestión, que son las que finalmente facilitan el cumplimiento de esos tipos penales. Bien, aquí tenemos un alineamiento entre la obligación y la herramienta. En este caso, el Código Penal, en su artículo 31 bis, número 5, pues establece que la empresa tiene que concretar una serie de procesos de la cultura de cumplimiento, y como esta norma, la UNE 19.601, pues establece precisamente esta necesidad que tiene la organización de llevar a efecto ese procedimiento que va a concretar la voluntad de la organización y también en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Otra de las exigencias que también establece el Código Penal, pues el tema de la verificación, que tiene mucho que ver con un sistema de control y un sistema de examen para verificar si efectivamente se está cumpliendo o no con lo que el propio sistema dispone que se haga, con las propias necesidades y expectativas que el propio sistema está concretando. En este caso, volvemos a cohesionar el deber de cumplimiento legal también con el apartado de esta norma voluntaria de cumplimiento, que sería el 31 bis 5, numeral 6 del Código Penal, y también el 9.2 de esta norma de la UNE 19.601. Bien. Por último, otro de los aspectos que se tiene en cuenta sería el de los recursos. El de los recursos, que también se establece en el Código Penal y que, por supuesto, otra de los apartados de esta norma que lo desarrolla, pues es un apartado que tiene que ver con el tema del soporte. Bien, una vez analizada la justificación normativa, pues vamos a empezar con una de las herramientas que, como he comentado anteriormente, formaría parte del apartado de evaluación. Vamos a ver las auditorías de cumplimiento de buen gobierno corporativo, y para verlas no solamente vamos a desarrollar lo que se establece en esta norma de cumplimiento penal, sino que vamos a ir directamente a otro estándar, a otro esquema, que es la que establece las herramientas concretas como para que se pueda abordar desde el punto de vista interno una auditoría de cumplimiento. Esta auditoría de cumplimiento, dentro de los diferentes tipos de auditoría, formaría parte de la auditoría de primera parte. Y son auditorías que hace la propia organización de forma interna, que puede hacerlo con personal interno que esté especializado, o puede incluso contratar la auditoría interna con otra empresa. Pero fundamentalmente difieren respecto a las auditorías de segunda o tercera parte, que tienen un contenido y tienen un procedimiento que es diferente, que es un poco diferente. Por eso digo que en estos momentos vamos a hablar de la auditoría interna. En este caso, vamos a avanzar. Vamos, en principio, quizá ponernos de acuerdo con algunos de los términos que se emplean en auditoría, ¿no? Entonces, estos términos, bueno, pues encajan precisamente con esta norma, que es una ISO 19011 de 2018, en donde vamos a ver realmente de qué hablamos. Bueno, pues en principio, auditoría. ¿Qué es la auditoría? Pues es un proceso sistemático e independiente y, por supuesto, documentado para tener evidencia objetiva y evaluarla de manera objetiva también, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. ¿Quién es el auditor? Pues es la persona que lleva a cabo la auditoría.
Y por supuesto el auditor pues tiene que tener una experiencia, unas competencias concretas de acuerdo con el enfoque que trata de dirigirse con la auditoría. El programa, bueno, pues el programa sería el conjunto de una o dos auditorías, cómo se articulan, cómo se estructuran a lo largo de un periodo determinada, que nos va a hacer una propuesta de un programa de esos exámenes que se van a ir haciendo y en qué parte de la organización se hacen. Si tienen alcance general o si por el contrario la auditoría se hace en un servicio o en una operación concreta o incluso algún departamento concreto. Es decir, cuando vemos realmente que es necesario examinar el cumplimiento de cómo se está comportando una parte específica de la organización o toda, es cuando llamamos a los auditores o al auditor para que efectivamente haga el examen y nos diga realmente cómo se está comportando o cómo se encuentra esa parte de la empresa o la empresa en general, ¿no? El plan de auditoría, bueno, pues el plan de auditoría sería la descripción de todas las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de la auditoría. Fundamentalmente sería la gestión real de la auditoría, es decir, cómo la hace, cuáles son los pasos, cómo nos reunimos, con quién, cuáles son los check-ins que utilizamos. Luego, he comentado al principio los tipos de auditoría. Estamos fundamentalmente en la auditoría de primera parte, a pesar de que hay otros tipos, que sería la segunda, que se desarrolla fundamentalmente a proveedores, o la tercera, que es la que se realiza por entidades que son externas, y que son auditorías de certificación. Y los criterios de auditoría. Bueno, pues los criterios de auditoría vamos a ver realmente los criterios, en este caso vamos a utilizar criterios concretos que están recogidos en esta norma internacional que he comentado, de manera que va a permitir independencia, objetividad, sistemática, de forma que los resultados sean acordes unos con los propósitos de la auditoría, de esta auditoría interna. Ahora vamos a ver el proceso, la fase del proceso, incluso un poco las operaciones que se desarrollan. En primer lugar, volvemos a situarnos dentro del esquema general que estamos tratando, y en este caso es el apartado, el requisito 9.2 de la norma que tanto estamos repitiendo, que es la UNE 19.601. Y vamos a ver ahora cómo este apartado, que es un apartado literal de la norma, cuáles son las herramientas que la empresa desarrolla precisamente para materializar este examen que se contiene en esta norma, en este apartado. Bien, pues si le damos un enfoque de mejora continua al procedimiento de este examen interno, vamos a ver que hay varias partes que se concretan en lo que sería la parte de planificación y, por tanto, aquí sería cómo gestionamos el programa de la auditoría y aquí, bueno, pues vamos a ver cuáles son los objetivos, la determinación de los riesgos y oportunidades asociados al examen y al control que queremos hacer, cómo se elabora el programa, cuándo se inicia y vamos a preparar todas las actividades, incluyendo los recursos y además también las instalaciones. En la parte de realización de la auditoría, bueno, pues estamos en el principio de mejora continua, en el hacer, en la parte de ejecutar, y aquí lo que hacemos es implementamos el programa, es decir, lo desarrollamos, realizamos actividades de auditoría, la reunión inicial, las entrevistas concretas, visitamos incluso instalaciones, visitamos no solamente instalaciones, sino el entorno de trabajo, incluso se puede hablar con las personas dentro del desarrollo de ese trabajo que tratamos de examinar, preparamos finalmente el informe de auditoría, que como veremos el informe de auditoría también tiene unos aspectos y unos elementos claves que hay que incluirlos con el fin de que la auditoría sea un elemento de gestión del sistema. Por tanto, aquí ya veremos en el siguiente de los talleres cómo hay una serie de elementos clave, pero fundamentalmente en la auditoría nos va a dar la foto de la organización en un momento concreto y también nos va a permitir conocer hallazgos y, por tanto, observaciones o no conformidades que se recogen a la hora de hacer la auditoría y hay que corregir. Hay que corregir de una forma inmediata o hay que corregir analizando sus causas, eliminándolos y haciendo que el sistema así proporcione elementos de mejora. A partir de ahí pasamos al principio de mejora continua, de verificación, y también de actuación, y entramos en la fase de la auditoría, que sería la evaluación de los auditores y la organización propia de la auditoría, teniendo en cuenta que la auditoría en sí misma no es un fin en sí mismo, sino que recoge una información que es necesario en el formato de informe que es necesario gestionar. Por tanto, verificar y actuar
proporcionando el valor que hay que hacer de acuerdo a la auditoría, es necesario hacerla en las organizaciones. Aquí tenemos otra diapositiva que vamos a ver lo mismo que hemos visto antes, pero en formato de diagrama. Bueno, tengo que decir que realmente no vamos a entrar en mucho detalle técnico porque te van a entregar las diapositivas en formato PDF y por tanto no son muchas diapositivas, no vamos a entrar en cada uno de los elementos que aparecen en las diapositivas, sí, que este es otro formato de cómo planificar, hacer y verificar y actuar en este ámbito de la auditoría interna. Bien, otra de los aspectos fundamentales de la auditoría interna, bueno, pues sería realmente desarrollar la sistemática en forma documental. ¿Para qué? Bueno, pues como bien nos exige la propia norma, pues que esta sistemática es necesario ponerla, materializarla, de manera que a la hora de su desarrollo pues no se nos escape nada. Es decir, seamos lo suficientemente coherentes con la documentación, que al mismo tiempo no supone más que el alineamiento con esa norma, con este esquema internacional, de manera que pasamos por cada una de las fases de este procedimiento. Inicialmente, esta sistemática es necesario materializarla, comprenderla, desarrollarla y luego a lo largo de la madurez del sistema, bueno, pues los documentos dejan de utilizarse porque la sistemática ya se aprende y simplemente lo que se hace es reproducir pues este tipo de herramientas. Por tanto, esta sistemática que inicialmente queda documentada, a lo largo del tiempo se instrumentaliza, se integra dentro de las operaciones de la empresa y, por tanto, es un documento que es necesario tenerlo, pero que finalmente no va a tener la misma importancia, el mismo impacto que tiene en el momento de su desarrollo. Tiene un formato concreto, tiene una serie de elementos formales y, por supuesto, los elementos de la gestión que tienen que ver con los criterios de la auditoría, que son criterios que ya se definen exactamente en esta norma que nos va a servir para gestionar la auditoría. Vuelvo a repetir que es la ISO 19011-2018 y aquí, bueno, pues nos vuelve a requerir una serie de elementos y de requisitos y también de herramientas que son las que ya se ha comentado en las diapositivas anteriores respecto a cómo se programa, planifica y se gestiona la auditoría. Criterios generales, cualificación de los auditores, que va a estar en función del enfoque de esa auditoría. En este caso, como el enfoque es un enfoque tridimensional que afecta tanto a la ética como al cumplimiento de la normativa y de los requisitos y al buen gobierno corporativo, normalmente el auditor tiene que tener una cualificación extra que le proporcione nivel competencial como para analizar aspectos de ética basado en ISO 26000, cumplimiento basado en UNE 16001 o en la UNE ISO 37301 o también en la UNE ISO 37000 de gobernanza y que efectivamente los auditores sepan cómo desarrollar una auditoría de este nivel. Otros requisitos para los auditores internos, bueno, pues que tenga una cierta experiencia a la hora de desarrollar esta auditoría, de manera que luego finalmente la auditoría comporte un valor, proporcione un valor y que su propuesta tenga un efecto a la hora de la mejora continua del sistema. Los resultados de auditoría, bueno, pues se ponen fundamentalmente en conocimiento de los responsables de la organización, precisamente para que con este elemento de entrada puedan estos órganos de gobierno y de alta dirección desarrollar la revisión por la dirección para conocer realmente cómo se encuentra el sistema y si ha de proporcionarse algunos nuevos elementos, o corregir o sostener el sistema de manera que está cumpliendo pues, esos objetivos que inicialmente se propusieron a la hora de la implantación del sistema. El principal objetivo de la auditoría pues, estará fundamentalmente en detectar incidencias, problemas o incumplimientos o irregularidades que incluso pueden ser perseverantes y que tengan contenido penales o no conformidades con la política de cumplimiento penal o con fallos de cumplimiento de los requisitos de cumplimiento penal o simplemente que se puedan recoger debilidades o posibilidades de mejora en la política de cumplimiento penal. Bien, bueno, pues dicho todo esto, pasaríamos a otra de las herramientas del sistema que tiene que ver con la formación y la concienciación, que en sí mismo es un soporte, es un elemento
que va a ayudarnos a desarrollar el sistema. Primera pregunta que nos formulamos, ¿por qué y cómo? El porqué de la formación y de la concienciación y cómo. Bueno, pues en primer lugar volvemos a remitirnos a que nos estamos situando dentro de un aspecto concreto que nos exige que desarrollemos la formación y la concienciación en esta materia. Siempre estamos fundamentalmente situándonos dentro del triple eje en la parte de cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto y una repercusión fundamental en la organización, pero que esto no quiere decir que solamente la formación sea en cumplimiento normativo, sino que al mismo tiempo ha de incorporarse elementos del sistema que tienen que ver con la parte de ética y gobernanza. No obstante, volvemos a ver que el motivo fundamental se encuentra dentro de este aspecto. Bien, perdón. Perdón un momento. Me ha ido. Es que se me ha ido, perdonar. Me deja de compartir un momento, perdón, y lo vuelvo otra vez a compartir porque se me ha ido el... A ver, yo creo que ya, ¿no? De momento no se ve, ahora sí se ve Ahora de sí. nuevo, Miguel Ángel. Bueno, disculpar, esto del directo tiene estos problemas. No pasa nada, no pasa nada. Recuperamos de nuevo y Bueno, seguimos. bien, bueno, pues ya que hemos comentado, a ver, bien, ya sabemos el por qué y ahora vamos a ver el cómo, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente aquí, de nuevo, vamos a ver unos términos concretos sobre formación y concienciación, precisamente para ponernos de acuerdo en que lo que se va a hacer, pues de una manera está controlado, está articulado y está bien estructurado. Formación, pues se trata de impartir conocimientos, herramientas y habilidades con el fin de que, bueno, puedan conformarse e interactuar dentro del entorno de trabajo. El programa de formación, pues establece acciones formativas concretas que incluyen contenidos teóricos y prácticos y permiten obtener los objetivos definidos para adquirir competencias profesionales que se necesitan. El plan de formación, que sería, que me está fallando, a ver, seguimos, programa, el plan de formación, que sería el proceso de gestión de la información, incluyendo la evaluación y la eficacia. La concienciación, pues sería el proceso para influir, para animar a las personas a comprometerse con el sistema de gestión. La capacitación, pues sería el proceso mediante el cual las personas, los trabajadores, adquieren los conocimientos, herramientas y habilidades para actuar, para interactuar en el entorno laboral y cumplir con aquello que se les encomienda en función de dónde están y qué hacen, y las competencias, que efectivamente que los conocimientos que hemos adquirido son suficientes como para poder desarrollar de manera adecuada el trabajo. Bien, vamos a ver ahora el plan de formación. El plan de formación es uno de los elementos claves de la formación. En este caso, bueno, pues vamos a ver también dentro de este marco de la mejora continua siempre, vamos a ver realmente cómo encajamos la formación en una organización. En primer lugar, tenemos los 4 principios: planificar, hacer, verificar y actuar, y tenemos 2 partes importantes. Una parte que sería independiente incluso de la propia gestión de la formación, que es quién realmente prepara el programa de formación, quién hace el objetivo, quién define la materia, cuáles son las acciones que son necesarias para desarrollar y cuáles son los recursos asociados a esa formación. En segundo lugar, vamos a desarrollar vamos a empezar a hacer la gestión de la formación y, por tanto, vamos a implementar el programa, a elaborar el plan de acuerdo a los presupuestos que ya tenemos y vamos a hacer la ejecución del plan. A continuación, una vez que se hace el plan, vamos a pasar a la parte de verificación y, por tanto, vamos a establecer controles que nos permitan hacer un seguimiento acorde con lo que se esperaba de la formación y, finalmente, vamos a hacer la parte de actuar, que es la revisión y mejora de la formación. A continuación vamos a ver los elementos. Bueno, pues elementos de la formación que ya hemos ido comentando sería la justificación de la formación, los objetivos que se pretenden, el diseño del plan, que es tan importante como la propia ejecución del plan, y luego vamos a evaluar cuáles son los resultados.
Resultado que no solamente es resultado sobre lo que se hace, sino también resultados sobre las competencias que se adquieren y si finalmente se han repercutido o han proporcionado valor ahí donde se espera. La parte de recursos asociada a la formación, por una parte, serían recursos materiales, programa, plan, listados, certificados, actas, los recursos humanos, coordinadores, ponentes, los propios asistentes, y los recursos tecnológicos, programas informáticos, equipos también informáticos, las propias instalaciones y recursos económicos, los presupuestos de inversión para la formación, los fondos que se esperan de la tripartita o incluso la formación si se da a través de bonificaciones o patrocinios. De esta forma, bueno, pues tendríamos todas las tres fases del programa del programa y el plan de formación, que fundamentalmente se centraría en esa comisión de programas que planifica y gestiona el cómo se va a hacer, la propia estructura de la formación, que es cómo hago, y el reporting, que son realmente los resultados, la evidencia y las comprobaciones de si efectivamente la formación, esta inversión, esos recursos que se están utilizando sirven o no para la organización. El timeline, que sería un poco en qué tiempo, en qué se tarda entre que se prepara toda la parte de planificación y desarrollo de la formación y cuántos son los meses o el tiempo en que se va a desarrollar. Bueno, pues puede ser 4, 5, 6 meses en función de bueno, también el ámbito, cómo sea la empresa, qué volumen tenga, si es una mediana empresa, si es una pequeña empresa, si es una empresa, por tanto el timeline pues va a ser diferente en función del tipo de empresa a la que se haga la formación. Y luego, los programas informáticos, la importancia en estos momentos de utilizar las tecnologías. Todo esto que aquí se ha dicho, bueno, pues son herramientas que se pueden introducir en programas de formación ad hoc, que ya están en el mercado, que no solamente son hardware, sino que incluso son bases de datos que se alojan en plataformas a través de la web, que tienen precios muy razonables y que permiten desarrollar todo el tema de formación de una forma sencilla, haciendo que los programas informáticos nos permitan, nos apoyen en todo cómo se articula y cómo se estructura todos estos elementos con el fin de facilitar todo el programa de formación, de manera que, bueno, que esto se haga de la forma más adecuada y más sensible. Una vez que hemos visto el tema del plan de formación, vamos a ver el tema de la concienciación. Y aquí estamos viendo cómo no solamente la formación influye sobre la cultura de una organización, que fundamentalmente nos va a facilitar el que el sistema se integre en todos los aspectos, en toda la empresa, y que va a afectar a la cultura. Aquí aprender, informar, impulsar y sensibilizar pues serían los objetivos de estos ejes, de esta concienciación, que fundamentalmente pueden utilizar herramientas de tipo diferente, desde boletines, cartas, anuncios, carteles, hasta lo que podrían ser pequeñas campañas que estén bien articuladas y que proporcionen de una forma ordenada información concreta sobre los diferentes elementos que configuran el buen gobierno corporativo. Las campañas se pueden distribuir a lo largo de un periodo determinado y así habría que marcar una serie de elementos que van a permitir incrementar la formación, la información, la sensibilización, el aprendizaje, como se ha dicho, la influencia sobre las personas de la organización, y que de alguna manera deberían de canalizar y de introducir la cultura, las diferentes herramientas, los diferentes elementos clave del buen gobierno corporativo, que por supuesto sería el canal de denuncia, canal de información, como le llamemos, o canal de respuesta, o canal de irregularidades, el código de buen gobierno corporativo, que sería otra campaña de información sobre el código ético, el código de buen gobierno que tiene, cuáles son los principios, para qué sirve, por qué hay que cumplirlo. Otra campaña sería la de la política, por qué los órganos de dirección de nuestra organización establecen un marco
de actuación, un marco de dirección a través de un documento que va a permitir establecer un camino claro en donde no solamente la alta dirección, sino todas las empresas de la organización sepan realmente, bueno, pues, cuál es la razón de ser, hacia dónde quiere dirigirse la organización, cuáles son sus fines, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cómo se va a comportar, bueno, todo esos elementos de la política que ha de desarrollarse en el marco de toda la empresa. Otra de las campañas pues, están en el manual, es decir, cuál es el modelo de gestión del sistema y cómo se implementa y cómo se desarrolla. ¿Cuáles son los riesgos de buen gobierno corporativo? Fundamentalmente, en el esquema que estamos aquí analizando, pues sería los riesgos que tienen que ver con riesgos penales fundamentalmente y otros riesgos y oportunidades que de alguna forma pueden influir de forma negativa en la identificación y la gestión de estos riesgos. Y por último, otra de las campañas que habría que desarrollar pues sería la de los objetivos de buen gobierno corporativo que nos van a permitir pues, eliminar, minimizar o mejorar de forma sostenible nuestro desempeño de buen gobierno corporativo. Bien, bueno, pues ya hemos visto el tema de auditoría, el tema de formación, el tema de sensibilización, y ahora vamos a ver otro elemento que sería la capacitación. Es decir, no solamente aprendemos, comprendemos, sino que además vamos a analizar las verdaderas competencias de las personas que ya tenemos formadas, de manera que tengamos la certeza de que lo que han aprendido lo están encajando y lo están desarrollando de forma adecuada en las materias que se les exigen que desarrollen en la organización. Volvemos a alinear la parte de capacitación o la parte de competencia con la propia norma que siempre estamos utilizando como referencia, y aquí de nuevo vamos a ver realmente cómo desarrollamos esto que se dice aquí, que sería capacitación o competencia y que sería el apartado 7.3 de la norma. Bien, bueno, pues volvemos a establecer inicialmente un documento que va a apoyar una sistemática concreta de desarrollo de cómo se desarrollan las competencias en una organización. Aquí tenemos bueno, el ejemplo, como siempre, que utilizamos, que es el de ANESMA, que siempre se ha utilizado a modo de ejemplo. No significa que esto ya se tenga, sino que de alguna manera se ha escogido esta referencia como para darle un poco de más crédito a estos documentos, y que vuelvo a comentar que este procedimiento es el procedimiento de competencia, procedimiento de delegación de facultades, de cómo delegamos todas las responsabilidades de la organización, se desarrollan de una forma sistemática. Lo importante, luego fundamentalmente, es que podamos también estructurar las competencias a diferentes niveles dentro de la organización. Aquí hay otras herramientas que nos van a permitir no solamente desarrollar la formación, sino que hay empresas que tienen un nivel 3, que sería el introducir herramientas de gestión por competencias, en el sentido de que aquí no solamente se va a medir el grado de conocimiento, sino también el grado de capacitación para el desarrollo de las competencias concretas que en cada uno de los niveles de la organización, que en cada uno de esos departamentos se exigen. A la hora de establecer una matriz de competencia en la organización, pues establecemos varios niveles. Cada nivel va a responder a una profundización del conocimiento y de las competencias que se exigen. Habrá competencia o capacitación de nivel 1 que habrá que cruzar con aquellos elementos que consideramos clave, que es necesario conocer, tener información, aprender con el tema de la formación, pero también ser consecuente de forma competencial. Como digo, niveles de 1, nivel 2, nivel 3. Aquí hay diferentes niveles de competencia para cada uno de los diferentes órganos y de personas que están dentro de la organización, y por tanto el esfuerzo a la hora de desarrollarlo dentro de la organización pues también supone un esfuerzo diferente en función de los recursos que se utilizan y del tiempo que ha de tardarse para que se puedan desarrollar de una forma adecuada las competencias. Bien. Otro de los elementos que son clave y que son también de apoyo como para que el sistema pueda cumplir de una forma adecuada
pues, los requisitos que establece, bien porque la norma de alguna forma nos proporciona esa información, o porque de una forma voluntaria las deberían de desarrollar herramientas que nos proporcionan estos esquemas, que son métodos nacionales o internacionales europeos. Las empresas deben de aprovechar precisamente este esfuerzo que hacen por aprender y por escoger herramientas de este tipo de esquemas, sino que además, de forma voluntaria, debe implementar otras herramientas, otros métodos de gestión que proporcionen que estos estándares puedan encajar de una forma más integrada, de una forma que pueda aprovecharse los recursos que ya tienen. Por eso, en este caso de los recursos, vamos a ver realmente aquellos recursos que es necesario que proporcione la organización, no solamente porque se establece, como digo, en esta norma, sino porque es necesario para que el sistema pueda funcionar. Y aquí hay varias cuestiones que es necesario desarrollar. Hay recursos que son estrictamente asociados al cumplimiento del sistema de gestión de buen gobierno. Una auditoría interna de buen gobierno corporativo solamente para el gobierno corporativo. Ahora bien, si la auditoría interna fuera integrada, porque estuviera respondiendo al examen de otros esquemas de gestión, pues en este caso no exigiría más recursos financieros, sino que los recursos asociados a la auditoría interna de cualquier otro sistema también integra este nuevo enfoque. Por tanto, los recursos, inclusive los financieros, pues también podían integrarse en recursos financieros que se estén utilizando o que la empresa utilice para el desarrollo de otras herramientas de gestión o de otros enfoques o de otros sistemas de gestión. Los asesoramientos pueden ser integrados, las campañas de concienciación pueden también integrar conceptos y elementos que influyen sobre la cultura de buen gobierno, la formación, por supuesto, las certificaciones en este caso pueden ser una certificación si solamente es para un sistema concreto, si tendrá un coste añadido, pero salvo en este caso, el resto de los recursos financieros pueden integrarse en otros de la organización. Lo que sí se exige por la norma es que el presupuesto financiero sea un presupuesto independiente. Con independencia de tener un presupuesto general en la organización, el presupuesto de compliance, el presupuesto de cumplimiento debe ser absolutamente independiente, debe ser objetivo y solamente controlado o gestionado por el comité de compliance o por el órgano colegiado que gestiona el sistema, y por supuesto va a depender exclusivamente del órgano de gobierno, que es quien va a decidir qué cantidad de dinero, qué inversión se va a adoptar el sistema. A continuación tenemos el otro recurso, que serían los recursos técnicos. Aquí sí que los recursos técnicos no deben ser más que lo que ya tiene la organización. Lo que sí es necesario es adoptar las decisiones y las acciones oportunas para que en los programas que ya existen, o en las plataformas digitales, o en las propias instalaciones, o en los equipos, o en la base de datos, se integren aspectos, elementos o herramientas que tienen que ver con el buen gobierno corporativo. Lo que sí es necesario es tener en cuenta que estos recursos son recursos que nos van a proporcionar ese conjunto de elementos técnicos que finalmente va a hacer que lo que queramos que haga el sistema, que el sistema proporcione a la organización, finalmente sea una realidad. Bien, bueno, pues ya tenemos todos estos elementos que finalmente lo vamos a estructurar, lo vamos a sistematizar, y en formato de sistema vamos a hacer que entren en la organización para satisfacer necesidades de buen gobierno corporativo, y después de las diferentes fases de planificación, valoración, presupuesto, control y seguimiento, va a hacer de manera que podamos cumplir expectativas. Aquí los recursos se enmarcan, como se ve, como otros elementos fundamentales a la hora de satisfacer y cumplir con las expectativas que el sistema de buen gobierno corporativo nos pide. Otro recurso necesario, los humanos. Recursos humanos que también se pueden integrar, porque lo que hemos de dotar de conocimiento a través de la formación, de la información o de la sensibilización, a través de campañas, otro elemento de concienciación, y lo que tenemos que hacer es integrar en las autoridades, en los órganos de gobierno, en los órganos de alta dirección, en todas las personas de la organización, en auditores y informadores,
pues todos estos elementos que nos van a permitir que los recursos humanos sean un apoyo real a la hora del desarrollo del sistema de gestión. Bien, vamos a ver ahora otro aspecto concreto dentro del sistema, que sería otro elemento que forma parte, como se vuelve a ver, de la 19.001 y 19.001-2017, que sería el instrumento de comunicación. Aquí es necesario, porque no solamente lo pide el sistema, sino que es necesario que la organización en todo momento sepa realmente cuáles son las herramientas, cuál es la información clave como para poder trasladarla a su grupo de interés interno y a su grupo de interés externo. Pero además, ¿cuándo? ¿Quién la tiene que desarrollar? ¿En qué formato hay que desarrollarla? Y precisamente cómo y cuándo queremos que tenga impacto. Por tanto, aquí los planes de comunicación de la organización es necesario que se pongan de manifiesto, que sean un elemento real, un elemento que además sea transparente mediante un procedimiento de comunicación que va a tener en cuenta pues estos aspectos. La comunicación, de cómo trasladamos estos elementos que son claves de comunicación a todas las personas de la organización, influyendo una vez más en la cultura, de cómo informamos acerca de los recursos o de los procesos competenciales, o cuáles son la documentación que encajamos y cuáles son la información documentada que tienen que tenerse en algunos de los sitios concretos, como para que al final surta el efecto que tenemos. Y por supuesto es necesario que se aloje, que se encaje esta información, incluso en nuestras propias plataformas, en nuestras páginas web, comunicando esta forma de proceder que tiene que ver con el buen gobierno corporativo y, por supuesto, cómo de ética es la organización, cómo cumple con sus obligaciones y de forma exigible y de forma voluntaria con sus obligaciones normativas y su compromiso con los grupos de interés. Y, por supuesto, cómo es de transparente con los grupos de interés, con sus clientes y con el resto, con el fin de que en todo momento sepan qué es lo que se está haciendo. Bien, la comunicación, volvemos a tener una documentación que de forma expresa nos va a permitir garantizar una sistemática que va a apoyar el plan, la comunicación a cada uno de los grupos de interés. Aquí el documento también es un documento exigible, inicialmente es un documento más, pero a la hora de la madurez del sistema luego vuelve a ser una documentación que se integra de forma que en automático, bueno, pues aquellas personas, aquellos grupos, aquellos órganos que tienen que asumir la comunicación, desarrollarla y desplegarla, así lo hagan, ¿no? En este caso, volvemos a ver que es el plan de comunicación que se está desarrollando en ANESMAT. Y este plan de comunicación, ¿de qué habla? ¿Qué tiene? Bueno, pues en principio es necesario que exprese el contenido de la comunicación. Vamos a ver ahora cuál es el contenido, cuándo se comunica y quién debe ser al que se comunica, cuál es el formato, cuál es el modo en donde llega antes, llega mejor, llega de una forma más fácil, más accesible, quién debe comunicar, y luego fundamentalmente habrá elementos que aquí no se comentan, pero que tienen que ver con el cierre del sistema, que sería cómo se examina, cómo se controla, cómo se verifica realmente que todos estos elementos lo tienen en los lugares en donde deben de tener. El contenido de la comunicación, bueno, pues vamos, como se ha comentado antes, tener una adecuada cultura de compliance, en este caso, comunicando el comportamiento que se requiere a las personas dentro de la estructura de la organización, en este caso ANESMAT, comunicar la política, los objetivos, los riesgos penales, en formato de mapa o en formato del riesgo concreto, determinando, analizando cómo son, dónde se encuentran, cómo se puede proteger a las personas que están trabajando en esos escenarios con el fin de que sepan de esos riesgos y cómo de forma preventiva van a procurar que no se materialicen, opiniones sobre el desempeño del sistema, los propios informes, cuáles son, a dónde hay que desarrollarlo de forma que efectivamente el sistema funcione, cuáles son los resultados de auditoría interna y externa, en este caso si procede, los propios elementos y documentos de revisión, la del órgano de compliance, la del órgano de gobierno, cuáles son las no conformidades
decir, aquellos hallazgos que están perjudicando al sistema porque tienen causas que entorpecen de una forma repetitiva y perseverante con el buen hacer del sistema, cuáles son los roles, quién los tiene, cómo se desarrollan de forma adecuada, los cambios en los procesos cuando se producen, cómo se hace esa gestión del cambio, a quién alcanzan, cuáles son los datos o los indicadores de ese desempeño de los procesos, quién tiene que hacer la medición, cómo la hace, cuáles son los resultados de la auditoría, cómo se retroalimenta al cliente y a las partes interesadas, incluyendo sus quejas, el tema de la contratación sobre otras empresas o personas que están desarrollando trabajo para la organización, consulta o los documentos legales que son obligatorios. Bien. Bueno, pues fundamentalmente lo que nos queda dentro de este taller sería las mejoras. Ya tenemos los soportes, hemos visto la auditoría interna como elementos de gestión y de revisión, todo dirigido a las mejoras, y aquí el apartado de mejora que recoge. Bueno, pues recoge toda la información anterior, toda la información, fundamentalmente la información que proviene de los planes de acción, de las propias operaciones, de los propios control de operaciones, de las evaluaciones, de todo el soporte que tiene el sistema, de la propia auditoría y también de la revisión, y ahora vamos a procurar analizar de manera que podamos proporcionar a la organización las mejoras. Las mejoras, por tanto, van a provenir de las no conformidades que se contienen en las operaciones, en procesos o en los informes de auditoría, las acciones correctoras, de acuerdo con un procedimiento concreto para convertir no conformidades en acciones correctoras, las propias mejoras del sistema que pueden surgir de forma espontánea, de forma voluntaria por alguno de los trabajadores o de los departamentos de la empresa, grupos de mejora internos o externos de la organización, o bien porque a través de otra alianza, de la pertenencia a alianza de otras organizaciones, aprendemos lo que se hacen, o porque simplemente, o porque también estamos utilizando herramientas técnicas que nos permiten obtener a través del benchmarking mejoras, tanto porque se tienen en otras empresas, otras organizaciones de la competencia o del sector que se consideran que son de éxito. Esta sería la matriz de mejora que ya se tendrán en los PDF que se van a pasar y que de alguna manera coincide con lo que acabo de comentar. Bueno, para terminar este taller habrá un repositorio documental que, como siempre, trabajarán en la web de la Confederación y de ANESMA, y ya pasaríamos al taller número 12, que sería el último de los talleres. Bien, aquí voy a dejar de compartir esta para pasar al último taller. Bien, nos encontramos en la fase final de lo que sería la implantación de un modelo de gestión de buen gobierno corporativo. Lo que ocurre es que, con independencia de que estamos al final, realmente estas herramientas pues son tan vivas, están tan al día, deben ser tan actuales como las propias decisiones que se adoptan en una organización o los cambios que se producen de forma interna, o quizá haya que decir que hoy en día se producen mucho más por los acontecimientos y por las circunstancias que nos sobrevienen, ¿no? Hay circunstancias que nos sobrevienen de tal manera que, bueno, incluso nos pueden aplastar, o por el contrario, hay circunstancias que nos sobrevienen y que somos capaces de aprovecharlas y de considerarlas como verdaderas situaciones de oportunidad que nos permiten el crecimiento. Bien. Volvemos a comentar que en la última fase de un primer periodo del sistema, si desde el punto de vista técnico consideramos que un sistema debe al menos pasar por casi 3 años, es decir, que debería de recertificarse casi 3 veces o debería hacerse 3 auditorías en un mismo sistema para, de alguna forma, tener un grado de madurez concreto, vuelvo a decir que estamos en la fase final. Las auditorías del sistema de certificación. Pero, a ver, perdón.
Voy a volver a compartir. Perdonad. Segundo. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Sí? ahora se ve Perfecto. la Vale, portada ahora del sí. taller. Venga, pues entonces empezamos sin más dilación. Aquí en esta primera diapositiva, bueno, vamos a ver un poco la parte de introducción y contenido. En la parte de introducción y contenido, aquí, bueno, pues vamos a tratar de responder a varias cuestiones, ¿no? ¿Por qué, cuál, cómo, quién y para qué una auditoría de certificación, que ya no sería la auditoría que anteriormente hemos comentado, que sería interna, sino que sería una auditoría de tercera parte? Una auditoría que además certifica frente a terceros el grado de conformidad del sistema de gestión y que además en casos como compliance las auditorías, las autoridades le otorgan el mismo rango que se da a una auditoría legal de prevención de riesgos laborales. Al final tenemos algo similar y, por tanto, una auditoría certificada y si está acreditada, pues es como una auditoría reglamentaria. Hemos de comenzar comentando que, bueno, que de nuevo estamos cumpliendo un precepto penal, el del 31 bis 5, numeral 6, y que vamos a desarrollar un esquema de certificación que está fundado precisamente en que se basan en lo que se establece en la norma UNE 19.1, pero también que por supuesto apoya la Fiscalía General del Estado a través de esta circular 1/2016, pero que fundamentalmente aquí, como tenemos un sistema que encaja, que tiene varias dimensiones, que es canal, que es de buen gobierno corporativo, pero que por una parte tiene la parte de ética, por otra parte la de cumplimiento penal y por otra parte la parte de gobernanza. En primer lugar, lo que tenemos es que centrar el tiro y determinar exactamente cuál es el enfoque de la auditoría de certificación que queremos desarrollar. El sistema es un sistema amplio y lo que no hay es una normativa que pueda ser certificada y que certifique todo el sistema de gestión de buen gobierno. Y por tanto, aquí la elección es la clave. Propuesta, bueno, pues si efectivamente sabemos que hay certificado de producto, de servicio, de sistema, pues realmente lo que tenemos que es elegir pues el estándar sobre el que queremos certificarnos, pues porque creemos que va a recoger los elementos trascendentales que contiene nuestro sistema de gestión. Aquí, a lo largo de todo el proceso, de todos los talleres, hemos mantenido que el eje central del sistema va a ser el del cumplimiento normativo y el del cumplimiento de los requisitos asociados a los grupos de interés y a las actividades, y por tanto venimos utilizando una norma, que es una norma de cumplimiento penal basada en la UNE 19.601 de 2017, o otra norma, que es la 37.301, que es una guía que ya se certifica a partir del año 2021 sobre cumplimiento. Por tanto, en mi opinión, deberían ser quizá las normas a partir de las cuales una empresa debería pensar o debería identificar o debería enfocarse hacia la certificación. Esto no significa que haya otras normas que sirvan de guía, 26.000 o la propia 37.000 de gobernanza, que también nos van a permitir el poder desarrollar de una forma concreta cómo garantizamos a terceros el compromiso y el cumplimiento con los sistemas de gestión, en este caso de responsabilidad social o de gobernanza. Bien, pues ya que hemos identificado realmente el enfoque o el esquema sobre el que queremos auditarnos, vamos a ver ahora esa auditoría externa que nos va a proporcionar como organización. Bueno, pues esta auditoría de tercera parte realmente va a certificar que el sistema de gestión
que la auditoría se realiza por un tercero, es independiente, es una herramienta, esa auditoría es una herramienta mucho más fiable, es eficaz y es transparente y da respuesta a los requisitos del sistema. Y además evidencia el compromiso explícito y público de la empresa y de sus líderes, de su órgano de gobierno, de la alta dirección, de sus responsables, de aquellos realmente que tienen el deber y la responsabilidad de cumplir con el sistema y de sus líderes con la cultura de cumplimiento. Y por último, también comentar, en este caso, que las certificaciones pueden ser acreditadas por ENAC. Por tanto, tienen un doble valor, no solamente el del procedimiento que utilizan de forma externa las empresas que hacen estos trabajos, sino que además pueden estar acreditadas por ENAC. ¿Cuál es el proceso de la certificación? Es similar al de la auditoría interna, aunque tiene algunas diferencias. En el caso de la certificación por tercera parte, inicialmente se firma un contrato, se elige, se firma el contrato, luego hay una primera visita, que sería una auditoría inicial, que finalmente es una auditoría de gabinete en donde se pone en conocimiento del auditor todas las sistemáticas que van a proporcionar la seguridad de que todos los requisitos que tiene la norma se han documentado, con el fin de que posteriormente lo que se hace luego in situ, mediante la percepción directa del auditor, es que esas herramientas que se contienen en los documentos pues son reales. En la primera auditoría inicial, que es en el de gabinete, pues hay un informe por parte del auditor en donde se dice si es conforme el sistema en esta auditoría o si por el contrario la empresa tiene que desarrollar una serie de sistemáticas que no se contienen de acuerdo con el esquema que se elige para la certificación. Una vez que se responden a estas acciones correctivas y que se mejora el sistema de acuerdo con esas indicaciones del auditor, pasaríamos a lo que sería la fase de auditoría de certificación. Aquí tenemos una reunión inicial, se proporcionan los recursos adecuados a los auditores, se hace el reparto de funciones, se visitan las instalaciones, en las actividades, los servicios o las operaciones concretas de la actividad, se hablan con las personas para finalmente ver si efectivamente el sistema es o no conforme. Si lo es, se pondrá no conformidad, se hará alusión a los puntos fuertes del sistema, a los puntos débiles, aun a pesar de que no supongan hallazgos en términos de observaciones o no conformidad del sistema. Bien, a continuación, el siguiente elemento es el informe de auditoría que nos va a entregar el auditor. Bien, este informe de auditoría, pues vamos a ver qué contiene y para qué sirve el informe de auditoría, que como he comentado anteriormente, proporciona un marco para la gestión de la revisión y de la mejora continua y en este caso, además de por supuesto garantizar a tercera parte el cumplimiento del sistema, vamos a ver realmente que volvemos a tener un elemento que es fundamental para el desarrollo del sistema. Los elementos que contiene este informe, bueno, pues este informe pues tiene información general, información de la organización, información de la auditoría, de las normas que se han tenido de auditoría, el propio alcance, de la auditoría, el proceso que se ha seguido, las propias notas que tiene el auditor, la revisión que se hace sobre los documentos, el informe resumen de la auditoría, el de no conformidades, el informe de desempeño, el resumen ejecutivo de la auditoría, las propias conclusiones, el resumen de los hallazgos, los puntos fuertes, las observaciones, las recomendaciones, el programa y el plan de auditoría para la siguiente visita. Bueno, de esta forma habríamos finalizado con la que sería la fase, el informe de auditoría y como de alguna manera tenemos en términos de fase, tenemos diseminados los diferentes escenarios por donde transcurre esta certificación, que como veis es muy similar al de la auditoría interna, aunque como he dicho tiene sus elementos que lo difieren. La certificación, bueno, pues, ¿qué valor tiene la certificación sobre lo que se ha dicho anteriormente? Y también hemos de responder a la pregunta, ¿somos como sistema mejor si tenemos un certificado que lo acredita o no?
Bueno, realmente el Código Penal, la Fiscalía General del Estado, no exigen una auditoría de certificación ni tampoco que esté acreditada. Exigen un sistema de verificación, que como sabéis es un sistema de verificación que supone el control a través de las múltiples herramientas que tiene el sistema. Lo que sí queda claro es que si además encajamos en el sistema el que terceras partes de forma independiente y de forma objetiva no hagan un examen de cómo estamos respecto al estándar que estamos tratando de compararnos, pues lógicamente el valor que tiene es un valor que de alguna forma incrementa y asegura y garantiza para nosotros mismos y para terceras personas que efectivamente el sistema es conforme. Por supuesto, se hará en relación con el estándar que estamos utilizando, que si vuelvo a repetir, es un estándar que en este caso es de cumplimiento, pues tiene valor de auditoría legal. Auditorías de certificación acreditada. Bueno, he estado comprobando hace un par de días cuáles son las empresas de certificación acreditadas por ENAC y por tanto tienen un valor mayor, si queremos decirlo así, que sería AENOR, Bureau Veritas y European Quality Assurance Spain. La primera fue Bureau y desde entonces, desde que AENAC está acreditando estas certificaciones, pues lógicamente las empresas que anteriormente las tenían sin certificar, sin acreditar en estos momentos, pues desarrollan este esquema de certificación con las empresas que están certificadas. Bueno, estamos llegando al final y bueno, lo que me queda, además de volver a repetir, por supuesto, el agradecimiento por parte de todos los que durante estos últimos meses me han acompañado en despejar, en desarrollar el esquema de gestión de buen gobierno corporativo, procurando hacerlo práctico en el sentido de centrar los esquemas que hemos ido utilizando, no tanto en los sistemas documentales, sino con herramientas de gestión. Ya vemos cómo durante los últimos meses, de marzo a noviembre, hemos tenido los 11 talleres y finalmente, después de estos talleres, lo siguiente que se ha hecho es un manual directivo que recoge precisamente todo el esquema de gestión de buen gobierno en términos de herramientas de gestión. Herramientas de gestión, elementos esenciales de la gestión que al mismo tiempo son aquellos que se han ido desarrollando en cada uno de estos 12 talleres. Vuelvo a decir agradecimiento porque el número de talleres han sido muchos y por tanto el esfuerzo que se ha tenido que hacer también ha sido un esfuerzo, yo diría que mayúsculo, pero que finalmente, pues creo que han permitido un poco formar en lo que se ha podido, comprender, influir, si se puede, en cómo se integra un sistema de gestión de buen gobierno en nuestras organizaciones y que lo dicho, me quedo con vosotros precisamente pues para agradeceros de nuevo que hayáis participado, que hayáis compartido conmigo estos muchos minutos de exposición y quedo emplazado con vosotros para que en las próximas semanas, pues de alguna manera demos a conocer este manual que acabo de comentar, que de alguna forma integra y concreta pues todas estas herramientas que se han tenido. Así que lo dicho, muchas gracias, quedo a vuestra disposición por si nuevamente necesitáis alguna aclaración sobre lo que hoy se ha dicho, tanto hoy como, por supuesto, aprovechar también sobre los otros talleres que como ha comentado Noelia, están alojados en la web y además en YouTube. De todas formas, me tenéis a vuestra disposición, tenéis mi correo electrónico por si queréis que en algún momento pues pueda ayudar o pueda facilitar información sobre el sistema.